Marina Burgos subía por los escalones de la escalera familiar, sosteniendo en las manos las llaves del apartamento de su hermana. Un bolso olvidado con documentos requería ser devuelto de inmediato. Mañana por la mañana tenía una reunión importante con clientes potenciales del estudio de arquitectura donde trabajaba desde hacía 3 años. A los 28 años, Marina finalmente sentía que su vida estaba adquiriendo estabilidad. Su propio apartamento de una habitación en el centro de la ciudad, el trabajo de sus sueños, incluso las relaciones con Alejandro comenzaban a tomar un rumbo serio. El portal se veía tan deprimente como en su infancia. Pintura descascarada en las paredes, una bombilla rota en el tercer piso que no habían cambiado en medio año. Marina recordó cómo de niña tenía miedo de subir por esta escalera en la oscuridad, especialmente cuando regresaba tarde de la escuela de música. Claudia la había inscrito allí no por amor a la música, sino porque era prestigioso mostrar a los vecinos que la hija adoptiva recibía una buena educación. La llave giró en la cerradura casi sin ruido. Marina siempre se había enorgullecido de su cautela y delicadeza, rasgos de carácter que había desarrollado desde la infancia, cuando tenía que caminar constantemente de puntillas para no despertar la ira dormida de su madre adoptiva. Claudia Burgos nunca había ocultado su preferencia, la hija biológica Alina siempre había sido el centro del universo, mientras Marina permanecía en las sombras, agradecida por el techo sobre su cabeza y el pedazo de pan. Los recuerdos la inundaron como una corriente. Ahí estaba Marina de 7 años parada en la puerta del cuarto infantil, que tuvo que desocupar para la recién nacida Alina. Ahí estaba ella a los 9 años lavando platos subida en un taburete porque no alcanzaba el fregadero, mientras Alina jugaba con juguetes nuevos en la sala. Ahí estaba ella a los 14 años planchando toda la ropa familiar, mientras Alina se preparaba para la fiesta escolar con un hermoso vestido nuevo. La puerta de entrada se abrió silenciosamente. Marina entró al recibidor y se quedó inmóvil. Desde la sala llegaban voces, el tono autoritario familiar de Claudia y la voz más suave pero caprichosa de Alina. Su hermana debería estar en el trabajo a esta hora, y su madre. Marina frunció el ceño. Los últimos meses las relaciones con la familia habían sido especialmente tensas. Recordó la última cena familiar de hace un mes. Claudia constantemente la comparaba con Alina, no a su favor, por supuesto. Alina se casó, tuvo un nieto, y tú sigues dando vueltas, decía la madre, aunque sabía perfectamente que Marina tenía su propio apartamento y una relación seria con Alejandro. No te preocupes, querida, pronto su apartamento será tuyo. No se le ocurrirá contratar un abogado, dijo claramente Claudia. Las palabras golpearon a Marina como un rayo. ¿Su apartamento? ¿Abogado? ¿De qué estaban hablando? Su corazón comenzó a latir desesperadamente rápido. Marina se pegó a la pared, tratando de no respirar, y continuó escuchando. En su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos, cómo se compró el apartamento, qué documentos firmó, cómo confiadamente siguió los consejos de Claudia. «Mamá, ¿estás segura de que esto funcionará?», preguntó Alina, y en su voz Marina escuchó las notas familiares de inseguridad que siempre aparecían cuando la hermana menor dudaba de alguna aventura. «Por supuesto que funcionará. Ya te expliqué, los documentos del apartamento están redactados de tal manera que bajo ciertas circunstancias la propiedad puede ser impugnada. Marina no sabe nada de esto, y nosotras aprovecharemos su confianza». Marina sintió como la sangre se le iba del rostro. Su apartamento, por el que había estado pagando la hipoteca durante los últimos 5 años, el apartamento que había amueblado con tanto amor y cuidado, que se había convertido en su único hogar verdadero. ¿Acaso también aquí había trampa? Recordó cómo se había alegrado al recibir las llaves, como por primera vez en toda su vida se había sentido en casa. Cada objeto en el apartamento había sido elegido con amor, cada rincón arreglado según su gusto. «Pero mamá», continuó Alina, «ella nos ayudó cuando estuviste enferma. ¿Recuerdas cómo venía todos los días, cocinaba, limpiaba, incluso daba dinero para medicinas?» Claudia resopló despectivamente. «¿Y qué? Debía hacerlo, yo la crié, la alimenté, la vestí.
En cuanto a que la hija biológica no pudo ayudar, ella tiene su propia vida, su propia familia. Marina está sola, no tiene a dónde ir sin nosotras. Marina apretó los dientes. Los recuerdos de aquellos meses cuando Claudia había estado en el hospital con neumonía grave y luego se recuperó durante mucho tiempo en casa, aún estaban frescos en su memoria. Alina realmente no había podido ayudar, tenía un hijo de 1 año, su esposo viajaba frecuentemente en viajes de negocios. Pero Marina lo dejó todo. Cada mañana venía donde su madre, preparaba el desayuno, limpiaba, lavaba, y por la noche regresaba con la cena y medicinas. Recordaba aquellas largas tardes de invierno cuando se sentaba junto a la cama de la enferma Claudia, le leía libros, ponía sus programas de televisión favoritos, escuchaba pacientemente las quejas interminables sobre médicos, medicinas, comida. Recordaba cómo gastaba sus últimos ahorros en medicinas caras, cómo se negaba ropa nueva para sí misma, ahorrando dinero para masajes y fisioterapia para su madre. Escucha, mamá, la voz de Alina se hizo más baja, pero Marina igual escuchaba cada palabra, ¿y si no vale la pena? Ella realmente cuidó de ti. Y además, tiene a ese novio, Alejandro. Si se casan, por eso hay que actuar rápido. Interrumpió bruscamente Claudia. Mientras no se haya casado, mientras no hayan nacido niños. Después será más difícil. Y ahora es una solitaria confiada que nos considera familia. Marina cerró los ojos y trató de calmarse. Así que ahí estaba la cosa. El cuidado durante la enfermedad, las disculpas, las palabras cálidas, todo había sido una actuación. Claudia simplemente esperaba el momento oportuno para asestar el golpe. Recordó cómo su madre la había abrazado por primera vez en muchos años cuando salió del hospital, como le dijo, gracias, hijita, eres una verdadera hija para mí. Y Marina creyó, se emocionó, pensó que finalmente había encontrado el camino al corazón materno. ¿Recuerdas qué documentos firmó cuando compró el apartamento? Continuó la madre. Entonces dije que era solo una formalidad, un aval familiar. Pero en realidad tú y yo nos convertimos en copropietarias con derecho de herencia. Alina guardó silencio. Marina se imaginó cómo la hermana reflexionaba sobre lo escuchado. La menor siempre había sido influenciable, de carácter débil, pero no malvada. Al menos, Marina así lo creía hasta el día de hoy. Recordaba a Alina pequeña, una niña caprichosa pero dulce, que a veces compartía con ella caramelos a escondidas de la madre. Recordaba cómo la protegía de los muchachos del patio, la ayudaba con las tareas, inventaba juegos en las largas tardes de otoño. Mamá, pero eso es. Eso es engaño, finalmente dijo Alina. Eso es justicia. Casi gritó Claudia. ¿Cuántos años toleré su presencia en nuestra familia? Alimenté a un niño ajeno, la vestí, la eduqué. Y ahora llegó el momento de recibir compensación. Tu familia necesita un apartamento más grande, y ella lo tiene todo, y ni siquiera es sangre de nuestra sangre. Marina sintió como dentro de ella surgía no ira, sino una extraña calma. Como si la niebla se hubiera disipado y finalmente viera la verdad. Todo encajó en su lugar, tanto los años de infancia llenos de fría indiferencia, como el periodo adolescente cuando cualquier logro suyo era ignorado y cualquier error se convertía en motivo para largos sermones. Y los últimos años, cuando ingenuamente pensaba que las relaciones con la familia adoptiva finalmente se habían arreglado. Recordó su graduación. Claudia le compró un vestido nuevo a Alina, mientras Marina tuvo que ir a la graduación con un vestido remendado de la vecina. ¿Para qué gastar dinero en una celebración? Decía la madre. Y cuando Marina recibió la medalla de oro, Claudia solo resopló, ¿y qué? Heredó genes ajenos de inteligencia, pero el carácter sigue sin ser nuestro. Y además, añadió Claudia, ¿quién dijo que ella debe vivir mejor que la hija biológica? Alina tiene esposo, hijo, necesitan espacio. Y esta siempre anda sola, no la necesita nadie. Al menos que haya beneficio de ella. Estas palabras hirieron más dolorosamente a Marina. No la necesita nadie.
Y ella se había esforzado tanto por ser necesaria, útil, agradecida. Trabajó desde los 14 años, ayudando al presupuesto familiar, estudiando con excelentes notas, nunca causando problemas. Y aún así siguió siendo ajena. Marina sonrió lentamente. Extraño, pero no sentía dolor, sino alivio. Ahora sabía dónde estaba parada y podía actuar en consecuencia. No más intentos de ganarse un amor que nunca existió. No más ilusiones sobre calor familiar y comprensión. Oye, ¿te acuerdas de cómo de niña siempre trataba de complacernos? Se rió Alina. Recuerdo cómo me daba sus juguetes, con tal de que yo no me quejara de ella. Sí, siempre fue una aduladora, estuvo de acuerdo Claudia. Y ahora es igual. Piensa que si es una niña buena, la amaremos. Ingenua tonta. Al escuchar esta conversación, Marina sintió cómo se derrumbaban definitivamente las últimas ilusiones de la infancia. No solo no la amaban, la despreciaban. Y todo este tiempo ella se esforzaba por ser digna de su amor, sin entender que para ella siempre había sido una carga, una fuente de dinero fácil y mano de obra gratuita. Cuidadosamente dándose vuelta, Marina salió silenciosamente del apartamento. Las llaves las puso cuidadosamente bajo el felpudo, que Alina pensara que las había perdido en algún lugar del portal. El bolso también podía recogerlo mañana, encontrando un pretexto adecuado. Bajando por la escalera, Marina reflexionaba sobre lo que había escuchado. Así que los documentos del apartamento habían sido redactados con trampa. Necesitaba urgentemente resolver este asunto. Mañana mismo se dirigiría a un abogado y averiguaría qué tan seria era la amenaza. En el ascensor se miró en el espejo. La misma cara, los mismos ojos, pero algo había cambiado. Desapareció esa eterna disposición a disculparse por su existencia, el deseo de agradar a cualquier precio. Por primera vez en su vida Marina se sintió verdaderamente libre. Saliendo a la calle, respiró profundamente el aire fresco de primavera. El sol ya se ponía, pintando el cielo de tonos rosados. En algún lugar en el patio vecino jugaban niños, y su risa le recordó a Marina su propia infancia, no la que fue en realidad, sino aquella con la que había soñado. Pero ahora, caminando por las calles nocturnas, Marina sentía una extraña ligereza. Finalmente las máscaras habían caído y veía los verdaderos rostros de las personas que consideraba familia. No más ilusiones, no más ingenuidad. Era hora de madurar y aprender a defenderse. Su teléfono sonó. Alejandro. Hola, ¿cómo van las cosas? ¿Recogiste el bolso? Hola, Marina sonrió, y la sonrisa fue completamente sincera. Sí, todo está en orden. Incluso mejor de lo que pensaba. Te contaré esta noche. Y ahora necesito averiguar algo urgentemente. Hablas extraño. ¿Pasó algo? En cierto sentido, sí. Pero nada malo. Simplemente. Finalmente abrí los ojos. Hasta la vista, amor. Desconectando el teléfono, Marina miró la casa donde había pasado su infancia. Ya no regresaría aquí como hija. Si regresaba, sería solo como una persona ajena que conoce su valor. Al regresar a casa, Marina se preparó té fuerte y se sentó en la mesa de la cocina, donde usualmente trabajaba por las noches en proyectos. Pero hoy ante ella no había planos arquitectónicos, sino documentos del apartamento, todos aquellos papeles que había firmado hace 5 años, confiando completamente en Claudia. Entonces, a los 23 años, Marina era una persona completamente diferente. Ingenua, deseando desesperadamente obtener la aprobación de su madre adoptiva, no sospechaba nada. Claudia había propuesto ayudarla con la compra del apartamento, explicándolo como cuidado por la hija adulta. Marina, querida, recordaba las palabras de su madre, entiendes que en nuestro mundo una mujer necesita el apoyo de la familia. Te ayudaré con la cuota inicial, y tú pagarás la hipoteca. Pero redactemos algunos documentos a nombre de la familia, es más seguro, y el banco dará el crédito más fácilmente. Marina entonces no hacía preguntas. Estaba tan agradecida por la ayuda,
tan feliz de poder finalmente comprar su propia vivienda y comenzar una vida independiente. Claudia realmente había dado dinero para la cuota inicial, una suma bastante grande que Marina devolvía puntualmente en pequeñas partes cada mes junto con el pago de la hipoteca. Recordaba aquel día cuando recibió las llaves del apartamento. Era en octubre, las hojas amarilleaban, pero el sol aún calentaba. Marina estaba parada en el apartamento vacío de una habitación y lloraba de felicidad. Finalmente tenía un hogar. Un lugar donde podía ser ella misma, donde nadie controlaría cada uno de sus pasos, donde podría recibir amigos sin temer miradas torcidas y la condena de Claudia. Los primeros meses fue amueblando el apartamento poco a poco. Cada compra era un evento, primero un sofá de IKEA, luego una mesa, después hermosas cortinas que eligió durante toda una semana. Claudia ocasionalmente visitaba, examinaba críticamente el ambiente y siempre encontraba algo que criticar. ¿Para qué cortinas tan caras? Las grises simples serían más prácticas, este sofá es demasiado brillante, pronto te cansarás, el mueble de cocina es bueno, pero no para un apartamento tan pequeño. Ahora, releyendo el contrato de compra-venta, Marina veía aquello en lo que hace 5 años no había prestado atención. Realmente, en los documentos figuraba que copropietarias del apartamento eran Claudia y Alina Burgos, cada una con una cuota del 25%. Y el 50% pertenecía a la propia Marina. ¿Cómo pude ser tan ciega? Susurró, dejando los papeles. Pero conocía la respuesta a esta pregunta. En la infancia los niños adoptivos frecuentemente desarrollan una sensibilidad especial al estado de ánimo de los adultos, se esfuerzan por agradar, por ganarse el amor. Marina creció precisamente así, siempre dispuesta a ayudar, nunca discutiendo, agradecida por cada palabra amable. La adoptaron a los 6 años, después de la muerte de sus padres en un accidente automovilístico. Claudia entonces estaba casada con Nicolás Burgos, un hombre bueno pero de carácter débil que no podía oponerse a las decisiones de su esposa. Recordaba el primer día en la nueva familia. El pequeño apartamento le pareció un palacio después del orfanato. Claudia fue cariñosa y atenta los primeros meses. Le compraba ropa nueva, juguetes, la inscribió en el jardín de niños. Nicolás también fue bueno con la hija adoptiva, frecuentemente la tomaba en brazos, le leía cuentos, le enseñó a andar en bicicleta. Pero todo cambió cuando Claudia quedó embarazada. Y es que ellos con el esposo habían perdido la esperanza hace tiempo, por eso tomaron una niña del orfanato. El embarazo transcurrió difícilmente y Marina se convirtió en fuente de irritación. No hagas ruido, no corras, no molestes a mamá, constantemente decía Nicolás, y Marina se esforzaba por ser más silenciosa que el agua, más baja que la hierba. Un año después de la adopción de Marina nació Alina. Y entonces quedó finalmente claro que en la familia había un niño querido y uno tolerado. Alina recibía los mejores juguetes, ropa hermosa, más atención y cariño. Marina se contentaba con los restos, tanto materiales como emocionales. Los primeros años aún trataba de competir por la atención de los padres. Traía 5 de la escuela, ayudaba en casa, se esforzaba por ser un niño ideal. Pero el amor materno le tocaba solo a Alina. Marina recibía aprobaciones formales y exigencias de ser aún mejor. A los 10 años entendió las reglas del juego. Su tarea era no interferir con la felicidad familiar, ser útil y agradecida. A cambio le correspondía un lugar en la mesa, una cama en el rincón del cuarto infantil y ropa de segunda mano. Y el amor era privilegio del niño biológico. Nicolás Burgos trataba de compensar la frialdad materna, se relacionaba con Marina con calidez y cuidado. Pero murió hace 5 años de un infarto, y con su muerte desapareció el último hilo que conectaba a Marina con la familia a nivel emocional. Marina recordaba el día del funeral del padre. Claudia se dolía sinceramente, Nicolás realmente había sido un buen esposo, mantenía a la familia, nunca bebía ni levantaba la mano a su esposa. Alina lloraba, aferrándose a su madre. Y Marina estaba parada a un lado, sintiéndose ajena incluso en este dolor. Recordaba cómo después del funeral se sentaron en la cocina,
Bebían té con las vecinas que habían venido a expresar sus condolencias. Claudia contaba que maravilloso había sido Nicolás, cómo amaba a la familia. Y cuando una de las vecinas preguntó si era difícil para Marina perder al padre, Claudia respondió, a ella que, no es de la familia. Esas palabras se grabaron en la memoria para siempre. No tan doloroso. Como si los niños adoptivos en general no fueran capaces de sentir dolor, amor, apego. Como si fueran otros, defectuosos. Después del funeral Claudia se volvió aún más fría con Marina. Como si la muerte del esposo la hubiera liberado de la necesidad de mantener la apariencia de unidad familiar. Se encontraban ahora raramente, en cumpleaños, fiestas, y eso formalmente. Marina recordaba su último cumpleaños que celebró en familia. Cumplía 25. Claudia compró una torta barata en la tienda más cercana, Alina le regaló cosméticos baratos de calidad dudosa. Y en el cumpleaños de Alina, que celebraron un mes antes, habían ordenado una torta de una pastelería cara, organizado una cena familiar en un restaurante, regalado aretes de oro. No te ofendas, dijo entonces Claudia, notando el disgusto de Marina. Alina tiene esposo, hijo, necesitan mostrar el ejemplo de tradiciones familiares. Y tú eres adulta, comprensiva. Marina se levantó y se acercó a la ventana. En la calle se encendían las farolas, comenzaba una tarde común de un día común. Pero su vida ya nunca sería la misma. Hoy terminó su infancia, esa infancia prolongada en la que aún esperaba amor materno y calor familiar. Sacó el álbum de fotos que casi no abría. En las primeras páginas estaban sus verdaderos padres. Jóvenes, hermosos, felices. Mamá con abundante cabello oscuro y ojos bondadosos, papá con sonrisa abierta y manos fuertes. En las últimas fotos tenían 28 años cada uno, lo mismo que ahora tenía Marina. Murieron regresando de la casa de campo una noche tarde. Un conductor borracho en el carril contrario. Muerte instantánea, sin dolor ni sufrimientos, dijeron los médicos. Marina entonces estaba en el jardín de niños, la recogió la educadora y la llevó donde la tía. Y una semana después la tía la entregó al orfanato, no porque no la amara, sino porque ella misma era madre soltera con 3 hijos y no podía hacerse cargo de otro niño. El orfanato no era tan terrible como cuentan en libros y películas. Los educadores eran buenos, los niños amigables, la comida normal. Pero Marina sabía que esto era temporal, que pronto vendrían nuevos padres y la llevarían a una familia verdadera. Se imaginaba cómo los amaría, cómo sería una hija ideal para nunca más quedarse sola. Cuando llegaron los Burgos, Marina estaba lista para amarlos con todo el corazón. Y los amó. A pesar de todo lo que pasó después, ella sinceramente consideraba a Nicolás como padre y a Claudia como madre. Hasta el día de hoy, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Alina. ¿Marina? ¿No olvidaste hoy tu bolso en mi casa? ¿Y acaso dejé un bolso en tu casa? Respondió calmadamente Marina. ¿Tal vez te confundiste? No, tú viniste esta mañana, tomamos café, discutimos los análisis de mamá. Así, cierto. Como si recordara Marina. Cierto, lo olvidé. Bueno, ahí está, murmuró Alina. ¿Y tienes las llaves del apartamento? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Es que simplemente perdí las llaves, pensé que tal vez las había dejado en algún lugar. No te preocupes, mañana te traeré las de repuesto, prometió Marina. Tengo las tuyas. Después de la conversación Marina se quedó sentada mucho tiempo en la cocina, reflexionando sobre lo escuchado y planeando acciones futuras. Necesitaba actuar con cautela y reflexión. Lo principal era no mostrar que sabía algo. Recordó cómo de niña leía novelas policíacas y siempre se sorprendía de por qué los criminales se dejaban atrapar tan fácilmente. Ahora entendía, las personas que cometen bajezas usualmente no esperan que su víctima resulte más inteligente y astuta de lo que piensan. Marina sacó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que recordaba sobre la compra del apartamento. Fechas, sumas, circunstancias. Si se avecinaba una batalla,
necesitaba estar armada con hechos. Era arquitecta, acostumbrada a la precisión y atención a los detalles. Estas habilidades ahora le servirían en una esfera completamente diferente. Mañana definitivamente iría donde un abogado. Necesitaba averiguar si realmente sus derechos sobre el apartamento podían ser impugnados, y si era así, qué se podía hacer para defenderse. Y mientras tanto, jugar el papel de la Marina confiada e ingenua que no sospecha nada. Extraño, pero no sentía ira o deseo de venganza. Más bien una calma fría y claridad mental. Finalmente veía la situación tal como era, sin ilusiones y autoengaño. Antes de dormir Marina releyó una vez más todos los documentos. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, un capítulo donde sería la protagonista de su historia, y no un personaje secundario en la obra de otros. A la mañana siguiente Marina estaba sentada en la oficina de consultoría jurídica, esperando la cita. Había elegido una firma que se especializaba en derecho inmobiliario y se inscribió con uno de los abogados principales, Eugenio Carpintero. La oficina estaba ubicada en un moderno centro de negocios, el interior estaba decorado en tonos estrictos, en las paredes colgaban diplomas y cartas de agradecimiento. La secretaria, una joven con sonrisa profesional, le ofreció café y revistas frescas. Marina rechazó el café, los nervios ya estaban tensos, pero tomó una revista, aunque no leía, solo pasaba las páginas, tratando de calmarse. Un hombre de unos 50 años con sienes canosas y mirada penetrante escuchó su relato sin interrumpir, haciendo anotaciones en un cuaderno. Marina decidió ser honesta, contó tanto sobre la conversación escuchada como sobre sus sospechas respecto a los documentos. Entiendo su situación, dijo Carpintero cuando Marina terminó. Desafortunadamente, casos similares no son raros. Los tutores y padres adoptivos a veces abusan de la confianza de los niños, especialmente cuando se trata de grandes sumas o bienes raíces. ¿Y frecuentemente ganan estos casos? Preguntó Marina. Depende de muchos factores. Lo principal es tener pruebas y una posición jurídica competente. Muéstreme todos los documentos que tenga, pidió Carpintero. Ella puso sobre la mesa el contrato de compra-venta, las referencias del banco, documentos de la hipoteca, todos los recibos de devolución de dinero a Claudia. El abogado se puso los lentes y se dedicó a estudiar cuidadosamente los papeles. Carpintero trabajaba metódicamente, de vez en cuando haciendo anotaciones en los márgenes de los documentos. Marina lo observaba, tratando de entender por la expresión de su cara qué tan seria era su situación. Finalmente levantó los ojos. La situación es realmente compleja, pero no desesperada. Formalmente su madre y hermana tienen cuotas en el apartamento. Pero hay varios puntos importantes que juegan a su favor. ¿Cuáles exactamente? Marina sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. Primero, usted tiene confirmaciones documentales de que devolvió a Claudia el dinero que ella dio para la cuota inicial. Si la suma fue devuelta completamente, sus pretensiones sobre la cuota en el apartamento se vuelven dudosas. Realmente devolví todo, hasta el último centavo, asintió Marina. Tengo todos los recibos. Eso es bueno. Segundo, continuó el abogado, la hipoteca está registrada solo a su nombre. Esto significa que precisamente usted llevaba la principal responsabilidad financiera por la adquisición de la vivienda. Tercero, según los documentos, usted es la única que realmente vive en el apartamento y carga con los gastos de su mantenimiento. Marina asintió. Realmente, los pagos de servicios públicos, reparaciones, seguro, todo esto lo pagaba independientemente. Tenía guardados todos los recibos de 5 años. Pero lo más importante, Carpintero se inclinó hacia adelante, si realmente planean impugnar sus derechos sobre el apartamento de manera fraudulenta, esto puede calificarse como estafa. ¿Tiene alguna prueba de sus intenciones? Marina reflexionó. La conversación escuchada difícilmente podía usarse como prueba en el tribunal. Por ahora no hay pruebas concretas, admitió. Pero si emprenden algunos pasos. Entonces aquí está mi consejo. Carpintero se recostó en la silla. No les muestre que sabe algo. Compórtese como siempre.
Y yo mientras tanto prepararé documentos para reconocerla como única propietaria del apartamento. Esto es posible, considerando todas las circunstancias del caso. ¿Y cuánto tiempo tomará esto? Preparación de documentos, 1 semana. El proceso judicial puede durar de 1 mes a medio año, dependiendo de si se resisten activamente. ¿Y si ellas demandan primero? Entonces nos defenderemos. Pero tenemos buenas posibilidades de ganar el caso. Lo principal es reunir más pruebas de que actúan de mala fe. Carpintero explicó que otros documentos necesitaba reunir, que testigos podrían ser necesarios, cómo era mejor comportarse en el futuro cercano. Marina anotaba atentamente todo en el cuaderno. Eugenio, ¿usted se ha encontrado con casos similares antes? Desafortunadamente, sí. Y bastante frecuentemente. Especialmente esto concierne a niños huérfanos y adoptivos. Los tutores reciben dinero para el mantenimiento del niño, y luego, cuando los niños crecen, tratan de obligarlos a trabajar ese dinero. ¿Y qué pasa usualmente? De diferentes maneras. Muchos niños simplemente no conocen sus derechos y aceptan condiciones desfavorables. Pero aquellos que se dirigen a abogados a tiempo, usualmente defienden sus intereses. Saliendo de la oficina del abogado, Marina se sentía más segura. Al menos ahora sabía que no estaba indefensa. Carpintero prometió preparar todos los documentos necesarios en 1 semana. El siguiente punto en su plan era visitar a Alina. Necesitaba devolver las llaves y recoger el bolso, comportándose de la manera más natural posible. Camino a casa de su hermana Marina pasó por un café que a ella y a Alina les gustaba en la infancia. Casi no había cambiado, las mismas mesas rojas, el mismo aroma de repostería fresca. Ordenó café y un pastelito que antes le parecía la cumbre del refinamiento. Sentada en el café, Marina recordaba los raros momentos felices de la infancia. Como a veces con Alina escapaban aquí los fines de semana, cuando Claudia estaba de buen humor y les daba dinero para dulces. Como compartían un pastelito entre las dos porque el dinero solo alcanzaba para uno. Como hacían planes para el futuro, Alina soñaba con ser actriz, y Marina con ser arquitecta. Era curioso que Marina hubiera realizado su sueño, mientras Alina trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Pero entonces, en la infancia, les parecía que siempre estarían juntas, que los lazos familiares las unirían para siempre. Alina la recibió alegremente, pero Marina notó cierta tensión en el comportamiento de su hermana. «Qué bueno que viniste. Mamá y yo justamente íbamos a llamarte». «¿Por qué motivo?» Marina trataba de verse interesada, pero no sospechosa. «Mamá quiere discutir contigo algunos asuntos familiares. Cuestiones jurídicas, herencia del padre». Marina asintió, notando mentalmente que la ofensiva había comenzado antes de lo que esperaba. «Por supuesto, estoy lista para discutir cualquier asunto». «¿Cuándo le conviene a mamá reunirse? ¿Tal vez mañana por la noche?» «Ven a casa de mamá, hablaremos juntas». «Bien», acordó Marina. «¿Y de qué específicamente se tratará?» Alina vaciló. «Bueno. Mamá quiere poner en orden los documentos. Sabes, después de la enfermedad comenzó a pensar más sobre el futuro, sobre qué será de nosotras si algo pasa». Marina sonrió para sus adentros. Así que habían decidido actuar bajo el pretexto de cuidado por la familia y planificación de herencia. Bastante predecible. «Por supuesto, es razonable», dijo en voz alta. «A nuestra edad es hora de pensar en estas cosas seriamente». El resto de la visita la pasaron en charla usual. Alina contaba sobre su hijo que recientemente había empezado el jardín de niños, sobre su esposo que había recibido un ascenso en el trabajo, sobre planes para el verano. Marina compartía noticias de su trabajo, contaba sobre un nuevo proyecto, la reconstrucción de una mansión antigua en el centro de la ciudad. «Sabes, este es un proyecto muy interesante», decía Marina, mostrando fotos en el teléfono. La casa fue construida a principios del siglo pasado, se conservaron elementos originales de decoración. Hay que combinar el valor histórico con los requisitos modernos de comodidad. «Eres tan inteligente», dijo Alina con cierta tristeza en la voz. «Siempre fuiste la más capaz de nosotras».
Recuerdo cómo en la escuela ganabas todas las olimpiadas. Es solo perseverancia, respondió Marina. Y el deseo de demostrarme a mí misma que valgo algo. Externamente todo se veía como comunicación usual de hermanas. Pero internamente Marina analizaba cada palabra de Alina, cada una de sus entonaciones. La hermana evidentemente estaba nerviosa, varias veces trató de iniciar conversación sobre cómo Marina se relacionaba con la familia, si valoraba los lazos familiares. «Sabes, Marina», dijo Alina cuando tomaban té, «a veces pienso que bueno que tú y yo seamos hermanas. No importa si es familia biológica o adoptiva, lo principal es que nos apoyamos mutuamente». Sin duda, estuvo de acuerdo Marina. La familia es lo más importante en la vida. Y me parece que necesitamos pasar más tiempo juntas, ayudarnos mutuamente. Especialmente ahora que mamá está envejeciendo. Marina asentía, entendiendo hacia dónde iba la conversación. Alina evidentemente trataba de averiguar qué tan fuerte era el apego de Marina a la familia, si estaba dispuesta a sacrificarse por los cercanos. Tienes razón, dijo Marina. Mamá realmente necesita nuestro apoyo. Y yo siempre estoy lista para ayudar. En los ojos de Alina brilló alguna emoción, alivio, satisfacción. Pero rápidamente la ocultó tras una sonrisa. ¿Y cómo van las cosas con Alejandro?, preguntó Alina, cambiando bruscamente de tema. ¿Todo bien? Pensamos en casarnos. Eso es maravilloso. ¿Es buena persona? Muy buena. Confiable, comprensivo. Con él me siento protegida. Alina asintió pensativamente. Eso es importante, sentirse protegida. Recuerdo cómo de niñas tú y yo soñábamos con príncipes en caballos blancos que nos llevarían a castillos de cuento. Sí, recuerdo, sonrió Marina. Tú querías ser princesa y yo arquitecta que construye castillos. Y ahora eres arquitecta. El sueño se cumplió. Uno de ellos. El sueño principal era sobre una familia verdadera, donde te aman simplemente por existir. Alina bajó los ojos. ¿Y acaso nosotras no te amábamos? Marina miró atentamente a su hermana. En este momento le pareció que Alina sinceramente dudaba de haber sido parte del problema. Alina, dijo Marina suavemente, no hablemos de esto ahora. El pasado ya no se puede cambiar. Entonces hasta la reunión de mañana por la noche, dijo Alina, acompañando a Marina a la puerta. Ya en el ascensor Marina llamó a Carpintero. Eugenio, me invitan a una conversación mañana por la noche. ¿Qué me aconseja? Vaya obligatoriamente. Escuche todo lo que digan. Pero no firme nada, aunque presionen. Diga que necesita tiempo para pensar o consultar con un especialista. ¿Y si empiezan a sospechar que sea algo? Juegue el papel de una chica ingenua que confía en la familia, pero simplemente quiere ser cuidadosa con los documentos. Esto es natural y no causará sospechas. ¿Y se puede grabar la conversación en el teléfono? Técnicamente es posible, pero en el tribunal tal grabación no tendrá fuerza si se hace sin consentimiento de los interlocutores. Mejor concéntrese en recordar el máximo de detalles. Marina estuvo de acuerdo y colgó. Mañana prometía ser un día interesante. Marina llegó a casa de Claudia exactamente a la hora señalada. En las manos tenía una caja con los caramelos favoritos de su madre, una muestra usual de atención que no debía causar sospechas. Eran caramelos caros de una tienda especializada, los mismos que Claudia se compraba solo en grandes fiestas. El portal la recibió con aromas familiares, mezcla de cocina, paredes viejas y ambientadores baratos. En el segundo piso, como siempre, sonaba música fuerte, los vecinos Soledad y Víctor organizaban otra borrachera. En el tercer piso lloraba un bebé, la familia joven que se había mudado un año atrás. Claudia la recibió con esa misma sonrisa cálida que había aparecido en su arsenal durante la enfermedad. Marina ahora entendía que esta sonrisa era solo un instrumento de manipulación. Pero interpretó su papel. Marina, querida, pasa. Qué bueno que viniste. Alina y yo preparamos la cena. Realmente, la mesa estaba puesta festivamente. Mantel blanco que sacaban solo en ocasiones especiales, la mejor vajilla, incluso velas.
Alina se movía en la cocina, sacando del horno una cazuela. Todo se veía como una fiesta familiar. Siéntate, querida, Claudia señaló una silla. Primero cenaremos, y luego hablaremos de cosas serias. Marina miró alrededor. El apartamento no había cambiado desde su infancia. El mismo papel tapiz con florecitas, el mismo aparador con vajilla de cristal que nunca usaban, el mismo cuadro con paisaje sobre el sofá. Durante la cena la conversación fluyó fácil y naturalmente. Discutieron el tiempo, la primavera este año había resultado fría, noticias, las habituales peripecias políticas, planes para el fin de semana. Marina notó que su madre y Alina evidentemente se esforzaban por crear una atmósfera lo más amigable posible. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Claudia. ¿No trabajas demasiado? Todo normal, mamá. Me gusta el trabajo, el equipo es bueno. Ahora trabajamos en un proyecto interesante, restauración de una mansión del siglo XIX. Eso es muy responsable, notó Alina. Seguramente pagan buen dinero por tal trabajo. Marina se alarmó. Alina nunca antes se había interesado por el lado financiero de su trabajo. Pagan bien, respondió evasivamente. Pero la parte principal del salario se va en la hipoteca y gastos corrientes. ¿Y la vida personal? ¿Cómo van las cosas con ese? ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, asintió Marina. Todo está bien con nosotros. Pensamos casarnos el próximo año. Notó cómo rápidamente se miraron su madre y Alina. Eso es maravilloso, exclamó Claudia, pero en su voz Marina escuchó notas falsas. ¿El joven es bueno? Sí, muy bueno. Es programador, trabaja en una gran empresa de TI. Confiable, bondadoso. ¿Y dónde planean vivir después del matrimonio?, preguntó como casualmente Alina. Por ahora en mi casa, respondió Marina. El apartamento es pequeño, pero para el comienzo de la vida familiar es bastante adecuado. Bueno, sí, por supuesto, asintió Alina. Aunque para una familia con niños un apartamento de una habitación no es muy cómodo. Los niños están lejos aún, sonrió Marina. Tenemos tiempo para pensarlo todo y planearlo. ¿Y Alejandro no quiere comprar algo más grande?, continuó Claudia. Un hombre debe proveer a la familia con vivienda digna. Marina entendió que la conversación suavemente la llevaban al tema necesario. Aún no lo hemos discutido. Alejandro considera que lo principal no es el tamaño del apartamento, sino las relaciones en la familia. Chico inteligente, asintió Claudia. Pero aún así. Marina, querida, ¿cuánto tiempo falta para pagar la hipoteca? Aún quedan 10 años. Eso es mucho tiempo, suspiró la madre. Y bastante oneroso para una familia joven. Después de la cena se trasladaron a la sala. Claudia sacó una carpeta con documentos y la puso en la mesa de centro. Marina, querida, comenzó con tono solemne, quiero hablar contigo sobre nuestro futuro familiar. Sabes, la enfermedad me hizo repensar muchas cosas. Te escucho, mamá. Verás, en nuestra familia hay cierta injusticia en la distribución de propiedades. Tú vives en tu apartamento, tienes trabajo estable, buenas perspectivas. Y Alina con su familia se apretuja en un apartamento alquilado, paga enormes cantidades por el alquiler. Marina asintió, tratando de verse comprensiva. Sí, el alquiler ahora es realmente caro. Exactamente, continuó Claudia. Y pienso que debemos resolver este asunto familiarmente, honesta y justamente. ¿Qué quieres decir? Marina cuidadosamente fingía desconcierto. Claudia abrió la carpeta y sacó varios documentos. Entiendes, querida, cuando compramos tu apartamento, redactamos los documentos de tal manera que todos nosotros somos copropietarios. Esto se hizo para asegurar la compra, obtener mejores condiciones de crédito. Sí, recuerdo, dijo Marina. Entonces explicaste que era una formalidad. Exactamente. Pero ahora, cuando ha pasado tiempo, pienso que esta formalidad puede convertirse en base para una solución justa de asuntos familiares. Alina se inclinó hacia adelante. Marina, pensamos.
Tal vez vendas tu apartamento y compremos uno de 2 habitaciones. Yo con la familia viviré allí y a ti te asignaremos una habitación. Después del matrimonio tú y tu esposo podrán alquilar algo adecuado y el dinero de la venta quedará en la familia. Marina puso ojos sorprendidos. Pero, ese es mi apartamento. Yo pago la hipoteca por él. Querida, dijo suavemente Claudia, jurídicamente todos somos propietarias. Y si pensamos lógicamente, ¿es justo que tú tengas vivienda propia y Alina con 2 niños no tenga? Pero Alina tiene esposo, objetó Marina. Pueden tomar una hipoteca. Marina. En la voz de Claudia aparecieron notas de acero. No esperaba tal egoísmo de ti. Somos familia, debemos apoyarnos mutuamente. Mamá, no estoy en contra del apoyo. Marina trataba de mantener la calma. Pero vender el apartamento es una decisión muy seria. Necesito pensar, consultar con Alejandro. ¿Con qué Alejandro? Preguntó bruscamente Claudia. Los asuntos familiares los resuelve la familia, no gente ajena. Pero mamá, si nos vamos a casar, entonces ya no es ajeno. Aún no se han casado. Cortó Claudia. Y familia tienes una y para siempre. Marina vio cómo su madre gradualmente se quitaba la máscara de bondad. La verdadera Claudia, autoritaria, dura, acostumbrada a salirse con la suya, comenzaba a asomar. Escucha, Marina, intervino Alina, tratando de suavizar la tensión. No te obligamos. Simplemente piénsalo. Es justo, ¿verdad? Yo tengo niños, necesitan lugar para vivir, para estudiar. ¿Y dónde viviré yo? Preguntó Marina. Pero ya dijimos, una habitación en el nuevo apartamento será tuya. Exclamó Claudia. ¿Qué más necesitas? Estás sola, no necesitas mucho espacio. Pero después del matrimonio tu esposo les proveerá vivienda. Es su obligación, dijo duramente Claudia. Marina entendió que seguir jugando el papel de chica incomprensiva sería difícil. Necesitaba salir de la situación de alguna manera, sin causar sospechas. Mamá, Alina, dijo, esta es realmente una propuesta muy seria. Necesito tiempo para pensarlo todo. ¿Puedo dar respuesta en una semana? ¿Qué hay que pensar? Se molestó Claudia. ¿O estás con la familia o no? Mamá, por supuesto que estoy con la familia. Pero la venta del apartamento es una decisión muy importante. Quiero estudiar todos los documentos, entender las sutilezas jurídicas. ¿Qué sutilezas jurídicas? Claudia comenzaba a perder la paciencia. Todo ya está decidido, los documentos están redactados correctamente. ¿Entonces mejor aún? Sonrió Marina. Si todo está redactado correctamente, entonces una semana de espera no cambiará nada. Alina miró a su madre, luego a Marina. Bueno, una semana entonces. Pero prometes pensarlo seriamente, ¿verdad? Por supuesto que prometo, asintió Marina. Y otra cosa, añadió Claudia, no le cuentes a nadie sobre esta conversación. Es asunto familiar, los extraños pueden entender mal. Naturalmente, estuvo de acuerdo Marina. Esto queda entre nosotras. El resto de la noche pasó en atmósfera tensa. Claudia evidentemente estaba descontenta de que Marina no hubiera aceptado inmediatamente. Alina trataba de mantener la conversación, pero también sentía la tensión. ¿Te acuerdas de cómo de niñas jugábamos a la familia? Dijo Alina, tratando de aliviar el ambiente. Tú siempre eras la mamá, y yo la hija. Recuerdo, sonrió Marina. Eras una hija muy obediente en nuestros juegos. Y ahora tengo niños verdaderos, dijo Alina con orgullo. Son muy inteligentes. ¿Quieres ver fotos nuevas? Alina sacó el teléfono y comenzó a mostrar fotografías de los niños. Niños hermosos, dijo sinceramente Marina. Se parecen a ti de niña. Todos dicen que a mí, se rió Alina. Pero el carácter evidentemente no es mío. Muy persistentes, decididos. Esas son buenas cualidades, notó Marina. Sí, pero a veces es difícil con ellos. ¿Sabes qué complicado es vivir en un apartamento alquilado de una habitación con niños?
No tienen donde jugar, no hay donde guardar los juguetes. Marina entendió que esto era otro intento de presión y decidió no reaccionar. Los niños se adaptan, dijo neutralmente. Al despedirse, Claudia dijo: Marina, espero que entiendas que se trata del bienestar de toda la familia. No nos decepciones. Entiendo todo, mamá, respondió Marina. Y definitivamente tomaré la decisión correcta. Y recuerda, ni una palabra a nadie sobre esta conversación, recordó Claudia. Por supuesto, mamá. Camino a casa, Marina analizaba la conversación. Todo había pasado aproximadamente como esperaba. Trataron de presentar el asunto como redistribución justa de propiedad familiar, pero cuando ella no aceptó inmediatamente, comenzaron a presionar. Especialmente reveladora fue la reacción de Claudia a la mención de Alejandro. Evidentemente tenía miedo de que el futuro esposo pudiera influir en la decisión de Marina o ayudarla jurídicamente a defenderse. Y la exigencia de mantener la conversación en secreto hablaba de que entendían perfectamente lo dudoso de sus acciones. Si todo es honesto y justo, ¿para qué el secreto? En casa, Marina inmediatamente llamó a Carpintero y le contó toda la conversación. Excelente, dijo el abogado. Ahora tenemos testigos de sus intenciones. ¿Dijiste que pensarías una semana? Sí. Entonces tenemos tiempo para preparar el contraataque. Mañana mismo presenta demanda para ser reconocida como única propietaria del apartamento. Que se enteren de esto por la citación del tribunal. ¿Y eso no se verá sospechoso? ¿Como si supiera de antemano sobre sus planes? No, al contrario. Puedes decir que después de su propuesta decidiste resolver las sutilezas jurídicas y descubriste violaciones en la redacción de documentos. Eso es lógico y no causará preguntas. ¿Y si entienden que escuché su conversación? Probarlo no podrán. Y aunque entiendan, ¿qué? Lo principal es que ahora conoces sus planes y puedes defenderte. Marina estuvo de acuerdo. El plan estaba listo. Mañana comenzaría una nueva etapa de la lucha, pero ahora estaba preparada para ella. Antes de dormir repasó una vez más toda la noche en su cabeza. Lo que más la impresionó fue el rostro de Alina cuando hablaba de los niños. En ese momento la hermana fue sincera y Marina vio en ella no a una cómplice de estafa, sino simplemente a una madre joven cansada que quiere una vida mejor para sus hijos. Pero eso no justificaba el intento de quitarle el apartamento ajeno. Al día siguiente Marina presentó demanda en el tribunal. Carpintero preparó los documentos rápida y profesionalmente, adjuntando todas las pruebas de que Marina era de hecho la única propietaria del apartamento. La base para la demanda servían varios hechos clave: compensación completa de la cuota inicial, pago unilateral de la hipoteca, ausencia de residencia real y participación en el mantenimiento del apartamento por parte de los otros propietarios. Ahora queda esperar, dijo Carpintero. Las citaciones se las entregarán en una semana. Y usted mientras tanto continúe comportándose como si nada. ¿Y si tratan de acelerar los eventos? Por ejemplo, obligarme a firmar algunos documentos. No firme nada bajo ninguna circunstancia. Si presionan, diga que decidió primero consultar con un abogado sobre las consecuencias fiscales de la operación. Los siguientes días Marina vivió en expectativa. Iba al trabajo, se encontraba con Alejandro, incluso visitó a Alina, supuestamente por consejos sobre la propuesta de su madre. ¿Qué piensas?, le preguntó a su hermana, sentada en la cocina. Me parece que la idea de mamá tiene sentido. Alina se animó. ¿En serio? ¿Estás de acuerdo? Bueno, aún estoy pensando, dijo cuidadosamente Marina. Pero en principio, ¿por qué no? La familia es más importante que el dinero. Marina, no te imaginas cómo esto nos ayudará. Los niños podrán tener su habitación, finalmente dejaremos de pagar de más por el alquiler. Marina asentía, notando para sí cómo rápidamente Alina pasó de las dudas al entusiasmo. Significa que el deseo de obtener el apartamento era sincero, y los remordimientos de conciencia eran superficiales. ¿Y qué pasará con mamá?, preguntó Marina. Se quedará sola en su apartamento. Mamá quiere mudarse con nosotras, dijo Alina. En un apartamento de 3 habitaciones habrá lugar para todas.
y su apartamento lo alquilaremos. O sea, ¿a mí también me tocará vivir con mamá?, aclaró Marina. Bueno. Hasta que te cases, vaciló Alina. Marina entendió que el plan había sido pensado hasta en detalles. Querían obtener un apartamento más grande a su costa, controlando al mismo tiempo su vida hasta el matrimonio. ¿Y si Alejandro no puede comprarnos vivienda inmediatamente? Los especialistas jóvenes en ti ganan bien, pero acumular para la cuota inicial es difícil. Bueno, entonces vivirán con nosotras un poco más, dijo inseguramente Alina. Lo principal es que la familia estará junta. Marina se imaginó este cuadro, ella con el esposo en una habitación, Alina con su familia en otra, Claudia en la tercera. Y toda esta familia amigable bajo un techo. Una pesadilla. Oye, ¿y mamá no le preguntó a nadie si quiero vivir en familia grande?, preguntó cuidadosamente Marina. Bueno. Mamá considera que para ti será útil. Siempre fuiste solitaria, y en familia grande es más alegre. Sí, probablemente, estuvo de acuerdo Marina, pensando para sí que Claudia simplemente quería mantenerla bajo control el mayor tiempo posible. El jueves por la noche Marina recibió una llamada de Claudia furiosa. Marina. ¿Qué es esto? ¿Qué tribunal? ¿Qué demanda? ¿De qué hablas, mamá? Marina trató de hacer la voz sorprendida. No te hagas la tonta. Hoy me entregaron citación del tribunal. Presentaste demanda contra nosotras por el apartamento. ¿Qué? Marina fingió shock. ¿Qué demanda? Yo no presenté nada. No me mientas. La demanda está presentada a tu nombre. Mamá, no tengo idea de qué hablas. Tal vez es algún error. Hubo una pausa en el teléfono. Marina escuchaba la respiración pesada de Claudia. Ven inmediatamente, ordenó la madre. Inmediatamente. Pero mamá, ya es tarde. Inmediatamente, dije. Marina aceptó. Era hora de jugar la partida final. Llegando donde Claudia, Marina encontró un verdadero consejo familiar. Además de su madre y Alina, estaba el esposo de Alina, Sergio, y algún hombre desconocido en traje. Sergio se veía confundido y descontento. Marina sabía que era una persona suave, no le gustaban los conflictos. Muy probablemente, Alina simplemente lo puso ante el hecho, sin explicar todas las circunstancias. Marina, dijo sombríamente Claudia, conoce a nuestro abogado, Andrés Villalobos. El abogado saludó a Marina con la cabeza e inmediatamente fue al grano. Era un hombre de unos 40 años, con maneras seguras y ojos fríos. Marina inmediatamente entendió que no era un abogado familiar, sino alguien que se especializa en operaciones dudosas. Señorita, usted presentó demanda para ser reconocida como única propietaria del apartamento. ¿Con qué fundamento? Yo no presenté ninguna demanda, respondió calmadamente Marina. ¿Está seguro de que no se equivocó? Andrés Villalobos le mostró los documentos. Aquí está su firma, aquí el sello del tribunal. La demanda fue presentada hace 3 días. Marina estudió cuidadosamente los papeles, fingiendo que los veía por primera vez. Realmente es mi firma. Pero no recuerdo esto. ¿Tal vez alguien me engañó? ¿Cómo que engañó?, preguntó bruscamente Claudia. Bueno. El lunes vino a mi trabajo una persona, dijo que era de la empresa administradora. Pidió firmar algunos documentos sobre el apartamento. Firmé sin leer cuidadosamente. Pensé que era algo rutinario. ¿Qué empresa administradora?, preguntó desconfiadamente el abogado. No recuerdo exactamente el nombre. El hombre era sólido, con carpeta de documentos. Dijo que necesitaba actualizar los datos del propietario. Marina veía cómo todos se miraban. La versión era inverosímil, pero no completamente imposible. Bien, dijo Andrés Villalobos, supongamos que la engañaron. Entonces puede retirar la demanda. Por supuesto, exclamó Marina. Mañana mismo iré al tribunal y lo explicaré todo. No, dijo duramente Claudia. Primero resolveremos lo del apartamento, y luego retirarás las demandas. ¿Qué quieres decir? Mañana mismo redactamos donación a nombre de Alina.
Para que no haya dudas. Marina sintió cómo se le helaba por dentro. Significa que ya basta de jugar a la justicia familiar. Ahora pasaban a la coacción directa. Mamá, pero habíamos acordado que tenía una semana para pensar. Ninguna semana. Gritó Claudia. Presentaste demanda contra nosotras. ¿Qué más reflexión? Pero ya expliqué que me engañaron. Basta de mentir. Claudia se levantó de la silla. ¿Crees que no entiendo lo que pasa? Decidiste engañarnos. Mamá, cálmate, intervino Alina. Marina, si realmente no presentaste la demanda, entonces no hay problema. Mañana la retiras y firmas la donación. No entiendo por qué tanta prisa, dijo Marina. Si todos los documentos están redactados correctamente, si ustedes tienen derechos legales sobre el apartamento, entonces ¿para qué la donación? El silencio se colgó en la habitación. El abogado tosió. Verá, hay ciertas sutilezas jurídicas. ¿Qué sutilezas? Marina decidió presionar más. Bueno. Puntos controvertidos en la redacción. O sea, ¿los documentos están redactados incorrectamente? Marina puso ojos sorprendidos. Pero mamá decía que todo era legal. Todo es legal. Dijo enojada Claudia. Simplemente hay que evitar procesos judiciales innecesarios. Entiendo, asintió Marina. Entonces mañana iré donde un abogado, que me explique todo. Y después ya tomaré decisiones. ¿A qué abogado? Se alarmó Claudia. Bueno, a uno independiente. Ya que hay tales complicaciones, hay que aclarar. Ningún abogado. Rugió Claudia. Los asuntos familiares se resuelven en familia. Marina se levantó. Mamá, no entiendo por qué te preocupas tanto. Si todo es honesto, entonces un abogado independiente solo lo confirmará. Marina. Dijo amenazadoramente Claudia. Si vas donde un abogado, ya no eres mi hija. Marina la miró calmadamente. Bien, mamá. Pensaré en eso. Y se fue, dejándolos en completo desconcierto. En la calle Marina respiró profundamente. El espectáculo había sido representado, ahora el asunto estaba en manos de abogados y jueces. En casa Marina inmediatamente llamó a Carpintero y le contó lo sucedido. Excelente, dijo el abogado. Mostraron sus verdaderas intenciones. Ahora tenemos fundamentos para exigir compensación por daño moral. ¿Y qué sigue? Ahora esperamos el juicio. Pueden tratar de llegar a un acuerdo, pero después de la conversación de hoy es poco probable. Eugenio, ¿cómo cree que pueden tratar de interferir con el proceso judicial? Es poco probable. Su abogado se veía poco competente y sus pruebas son demasiado convincentes. Al día siguiente Marina se tomó el día libre y fue a ver al abuelo, no al adoptivo que había muerto, sino a su verdadero abuelo, padre de su papá fallecido. Federico Redondo era el único pariente que le quedaba después de la muerte de sus padres. La decisión de visitar al abuelo llegó repentinamente. Marina entendió que necesitaba restaurar la conexión con la familia verdadera, con aquellas personas que amaron a sus padres y podrían amarla a ella. El anciano vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era inválido, por eso no pudo obtener la custodia sobre ella después de la muerte de los padres. Marina lo visitaba raramente, Claudia siempre había estado en contra de estas visitas, decía que no había que remover el pasado. El barrio se veía deprimente, edificios de paneles de 9 pisos, pequeñas tiendas, un parque viejo con bancos desconchados. Pero cuando Marina subía donde el abuelo, sentía cierta tranquilidad. Aquí no había sensación de hostilidad que siempre la acompañaba en casa de los Burgos. Marina. Se alegró el abuelo al verla en el umbral. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Federico era un anciano de 80 años con ojos claros y memoria firme. A pesar de la edad, el apartamento era pequeño, pero acogedor. Por todas partes había fotografías, los padres de Marina a diferentes edades, fotos familiares, fotos del trabajo. En el escritorio había pilas ordenadas de papeles, el abuelo siempre había sido meticuloso con los documentos. Abuelo, necesito hablar con usted, dijo Marina,
acomodándose en el sillón familiar. Sobre el pasado, sobre mis padres. ¿Sobre qué específicamente, nietecita? Marina le contó todo, tanto sobre la conversación escuchada como sobre la demanda judicial y la escena de ayer en casa de Claudia. Federico la escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Marina terminó, se quedó mucho tiempo pensativo. Sabes, niñita, finalmente dijo, siempre me preocupé por ti en esa familia. Pero tú eras una niña, y yo un hombre viejo, enfermo, solitario. Los servicios sociales consideraron que una familia joven con buen nivel económico era mejor para ti que un pensionado inválido. ¿Usted quería adoptarme? Por supuesto que quería. Eres el único recuerdo de mi hijo, de mi nuera. Pero me negaron. Dijeron que con los Burgos tenías mejores condiciones para la crianza del niño. Marina sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Resulta que había tenido una oportunidad de crecer en una familia donde la habrían amado de verdad. ¿Y por qué nunca me contó esto? No quería entristecerte, nietecita. Decidí que era mejor mantener relaciones a distancia que perder completamente la posibilidad de verte. Abuelo, ¿y qué sabes sobre los documentos de mi apartamento? Federico frunció el ceño. ¿Qué tienen de malo? Marina le contó sobre cómo se formalizó la compra, sobre las cuotas de Claudia y Alina. Eso es extraño, dijo el abuelo. Verás, después de la muerte de tus padres te correspondía herencia. Pequeña, pero aún así. Seguro del padre, compensación por el accidente, venta de su apartamento. ¿Qué herencia? Se sorprendió Marina. No me dijeron nada sobre herencia. ¿Cómo que no te dijeron? El dinero debía ser entregado a tus tutores para tu manutención y educación. Y cuando llegaste a la mayoría de edad, entregado a ti personalmente. Marina sintió cómo comenzaba a temblar. Abuelo, ¿cuánto dinero era? Para aquel tiempo, bastante. Unos 800.000. Y con los intereses durante tantos años. Marina calculaba rápidamente en su mente. Para el tiempo actual el dinero se habría convertido en una suma comparable con la cuota inicial del apartamento. O sea, ¿Claudia me compró el apartamento con mi propio dinero? Dijo lentamente Marina. Parece que sí, asintió sombríamente el abuelo. Y después te hizo devolver ese dinero. ¿Y por qué no me contó antes? Pensé que sabías. Claudia decía que te había explicado todo cuando llegaste a la mayoría de edad. Y cuando compraste el apartamento, le pregunté si se usaba tu dinero. Dijo que sí, pero que por ahora no necesitabas preocuparte por eso. Marina se cubrió el rostro con las manos. Significa que la habían engañado no 5 años, sino toda la vida consciente. Claudia se apropió de su herencia, después le prestó parte de su propio dinero para el apartamento, la hizo devolver la deuda y se registró con Alina como copropietarias. Abuelo, ¿tiene algunos documentos sobre esta herencia? Por supuesto que sí. Federico se levantó y se dirigió al escritorio. Siempre llevé registro de todos los documentos relacionados con nuestra familia. Sacó de la caja fuerte una carpeta gruesa y comenzó a revisar los papeles. Aquí está el seguro de tu padre. Aquí la decisión del tribunal sobre compensación. Aquí los documentos de venta del apartamento. Y el certificado del banco de que el dinero fue entregado a los tutores. Marina estudió cuidadosamente los documentos. La suma realmente era impresionante, y eso sin contar los intereses. Abuelo, ¿puedo sacar copias de estos documentos? Por supuesto, nietecita. Más aún, te daré los originales. Ya no los necesito, y a ti te servirán. Marina dobló cuidadosamente los documentos en un sobre. Ahora tenía un arma contra Claudia, mucho más poderosa de lo que pensaba. Abuelo, dijo, ¿y por qué nunca me contó que quería criarme? El anciano sonrió tristemente. No quería causarte dolor, nietecita. Ya sufrías bastante en esa familia. ¿Para qué añadir lamentaciones por lo que no pasó? Pero tenía derecho a saber. Lo tenías, estuvo de acuerdo. Pero tenía miedo de que este conocimiento solo aumentara tu sensación de no ser necesaria en la familia adoptiva. Marina abrazó al abuelo. ¿Puedo visitarlo más seguido? Por supuesto, nieta. Solo me alegraré.
Y cuénteme más sobre mis padres. ¿Cómo eran? ¿Qué amaban? ¿Con qué soñaban? El anciano se animó. Oh, sobre eso puedo contar durante horas. Tu papá era tan terco como tú, y tu mamá increíblemente bondadosa. Se conocieron en la universidad, estudiaban en el mismo curso. Tu mamá estudiaba pedagogía, y papá ingeniería. Federico sacó un álbum de fotos y comenzó a mostrar imágenes. Aquí están en la graduación, y aquí en la boda. La boda fue modesta, pero muy cálida. Y aquí estás tú, muy pequeñita. Marina miraba las fotografías, absorbiendo ávidamente cada detalle. Sus padres se veían tan jóvenes y felices. En las fotos con la pequeña Marina se veía cuánto la amaban. Los esperaron mucho, contaba el abuelo. Durante mucho tiempo no salían niños, y luego apareciste tú, y estuvieron en el séptimo cielo de felicidad. Tu mamá decía que era su pequeño milagro. ¿Y cómo eran en la vida cotidiana? Tu mamá era maestra de primaria, amaba mucho a los niños. En casa siempre estaba lleno de sus alumnos, hacía clases adicionales para los atrasados, ayudaba con las tareas. Y papá trabajaba como ingeniero en la fábrica, pero en tiempo libre hacía algo para la casa o para ti. Recuerdo que te hizo una casa de muñecas increíble. Marina escuchaba sin separarse. Por primera vez en su vida escuchaba relatos sobre sus padres como personas vivas, y no como figuras fantasmales de recuerdos infantiles. ¿Sabes qué me impresionaba más de ellos? Continuó el abuelo. Cómo sabían alegrarse por cosas simples. Un paseo en el parque, una cena familiar, tu juguete nuevo, todo era motivo de felicidad. ¿Y soñaban con algo especial? Tu papá quería construir su propia casa. Siempre dibujaba proyectos, planeaba dónde estaría la habitación de los niños, dónde el jardín. Y mamá soñaba con una familia grande, quería más hijos. Decía que tú obligatoriamente debías tener hermanitos y hermanitas. Marina sintió dolor agudo por la pérdida que nunca había entendido completamente. Perdió no solo a los padres, sino esa vida que podría haber sido. Abuelo, a veces lamenta no haber insistido entonces en la custodia. Cada día, nietecita. Cada santo día. Pero esperaba que en la nueva familia te fuera mejor que conmigo. ¿Y sabe qué? Dijo Marina. Tal vez todo pasó como debía. Si hubiera crecido en una familia amorosa, habría sido otra persona. Tal vez más suave, pero también más ingenua. Y esas pruebas que pasé me hicieron más fuerte. Palabras sabias, asintió el abuelo. Tus padres estarían orgullosos de ti. Yéndose de donde el abuelo, Marina sentía que su vida se había dividido definitivamente en antes y después. Ahora sabía toda la verdad sobre su infancia y podía tomar decisiones basándose en hechos, no en ilusiones. Lo primero que hizo fue ir donde Carpintero y mostrarle los documentos encontrados. ¡Excelente!, exclamó el abogado. Ahora podemos hablar de compensación de daños y apropiación de medios monetarios. Esto ya es caso penal. Y quiero una cosa más, dijo Marina. Quiero que todo se sepa públicamente. Que todos sepan cómo son. Carpintero asintió. Eso se puede arreglar. El caso resulta ruidoso. Tutores se apropiaron dinero de huérfana, después trataron de quitarle el apartamento. Los periodistas con gusto se ocuparán de esta historia, pero no perjudicará al proceso judicial. Al contrario, ayudará. La opinión pública es una fuerza poderosa. Además, todos los hechos que divulguemos están basados en documentos. Entonces actúe, dijo decididamente Marina. Se acabó el tiempo de jugar a la familia. Por la noche llamó a Alejandro y le contó todo. Él escuchó en silencio, y después dijo, Marina, estoy orgulloso de ti. No todos podrían enfrentar tan valientemente la traición de personas cercanas. Sabes, lo más extraño es que no siento dolor. Más bien alivio. Finalmente todo encajó en su lugar. ¿Y qué harás después? Viviré. Viviré de verdad, no sobrevivir. Tengo a ti, tengo al abuelo, tengo trabajo que amo. Y lo principal, ya no tengo ilusiones sobre quién es mi amigo y quién mi enemigo.
El artículo en el periódico local salió la semana siguiente bajo el titular Tragedia familiar, como los tutores robaron a una huérfana. El periodista Pablo Navarro, que se especializaba en investigaciones sociales, abordó el tema profesional y despiadadamente. En el artículo se contaba detalladamente cómo Claudia se apropió de la herencia de la hija adoptiva, después bajo apariencia de ayuda le prestó parte de ese dinero para el apartamento, y ahora trataba de quitarle también la vivienda. Se citaban extractos de documentos, comentarios de abogados, incluso entrevista con vecinos que contaban sobre el trato frío de Claudia hacia Marina en la infancia. Marina leyó el artículo durante el desayuno. El periodista trabajó honestamente, ninguna suposición o evaluación emocional, solo hechos. Pero estos hechos hablaban por sí solos. Marina Burgos, 28 años, arquitecta, fue adoptada por la familia Burgos a los 6 años después de la muerte de sus padres. Como se supo, los tutores recibieron una gran suma de dinero, la herencia de la niña, que incluía seguro, compensación y medios de la venta del apartamento de los padres fallecidos. Sin embargo, sobre la existencia de este dinero Marina se enteró solo recientemente. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de la salida del periódico. Primero llamó una colega de Marina del trabajo. Marina, ¿es verdad? ¿Lo que está escrito en el periódico? Es verdad, respondió brevemente Marina. Dios mío, ¿qué? ¿Cómo soportaste todo esto? Ahora ya es más fácil. La verdad siempre libera. Oye, y si necesitas alguna ayuda, financiera, moral, dirígete. El equipo te apoya. Las llamadas continuaron todo el día. Amigos, conocidos, incluso personas que Marina casi no conocía expresaban apoyo y compasión. Muchos ofrecían ayuda, tanto jurídica como moral, e incluso financiera. Especialmente conmovedora fue la llamada de Ana, la vecina anciana del edificio. Marina, querida, leí en el periódico. Sabes, siempre sospeché que algo no estaba bien con tu madre. Si necesitas algo, dirígete. Puedo ir como testigo al tribunal. Y por la noche llamó a Lina. Su voz era entrecortada, histérica. Marina, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Somos familia. ¿Qué familia, Alina? Respondió calmadamente Marina. Familia es cuando las personas se aman y se apoyan mutuamente. Y no cuando unos roban a otros. Pero sabes que mamá te ama. Simplemente no sabe mostrar sentimientos. Alina, para. Tú misma escuchaste lo que mamá decía. Sobre que no soy sangre de su sangre, que hay que recibir compensación por haberme alimentado. Alina guardó silencio. Evidentemente no sabía que Marina había escuchado esa conversación. Marina, finalmente dijo más bajo, ¿tal vez podemos ponernos de acuerdo? Escribe una refutación en el periódico. ¿Y a cambio qué? A cambio. Bueno, no pretenderemos el apartamento. Quedará como está. Marina sonrió burlonamente. O sea, magnánimamente me permitirán quedarme con el apartamento comprado con mi dinero. Alina, ¿escuchas lo que dices? Pero, Marina. Ningún pero, Alina. Se acabó el tiempo de conversaciones. Ahora todo se decidirá en el tribunal. Mamá se siente muy mal después de este artículo. Le subió la presión. Es muy lamentable, sin sombra de compasión dijo Marina. Pero la presión hay que tratarla donde el médico, no con robo. Marina, piensa, por tus acciones sufren personas inocentes. Mis niños, mi esposo. Las personas inocentes no tratan de quitar apartamentos ajenos, respondió duramente Marina. Pero nosotros no sabíamos sobre la herencia. Mamá no nos dijo nada. Marina reflexionó. Tal vez Alina realmente no sabía todas las circunstancias. Alina, aunque no supieras sobre la herencia, entendías perfectamente que trataban de quitarme la única vivienda. Y estuviste de acuerdo con eso. Yo pensé. Mamá dijo que era justo. ¿Y no trataste de averiguar independientemente? ¿No pensaste en cómo yo viviría? Alina sollozó. No pensé. Necesitaba tanto ese apartamento. Exactamente.
Necesitabas el apartamento y por eso estabas dispuesta a sacrificar a tu hermana. Después de esta conversación Marina desconectó el teléfono. Mañana era un día importante, la primera audiencia judicial. Por la noche se encontró con Alejandro. Fueron a un restaurante. Alejandro insistía en que Marina necesitaba distraerse del estrés. ¿Sabes qué me impresiona más?, dijo Marina cuando ordenaron la cena. No que me engañaran, sino que fácil lo hacían. Sin sombra de duda, sin remordimientos de conciencia. Algunas personas son capaces de justificar cualquiera de sus acciones, respondió Alejandro. Especialmente cuando se trata de dinero. ¿Y sabes qué es lo más triste? Si simplemente hubieran pedido ayuda, yo habría ayudado. No con el apartamento, por supuesto, pero con dinero sí. ¿Cuántas veces los ayudé en situaciones difíciles? Y precisamente por eso su acción es especialmente repugnante. Abusaron de tu bondad. Alejandro, ¿no lamentas haberte relacionado conmigo? Toda esta historia con tribunales, escándalos. Alejandro tomó su mano. Marina, te admiro. Mostraste increíble fuerza de carácter. Cualquier otra persona en tu lugar o se habría quebrado, o habría seguido el chantaje. Simplemente me cansé de ser víctima. Es hora de aprender a defenderme. Y lo haces brillantemente. A la mañana siguiente en el tribunal se reunió bastante gente. Además de los participantes del proceso, vinieron periodistas y simplemente curiosos. La historia de la hija adoptiva que era robada por los padres adoptivos atrajo la atención pública. Claudia se veía mal. Había envejecido notablemente en las últimas semanas, se había demacrado, en los ojos se leía desconcierto. A su lado se sentaba Alina, también pálida y preocupada. Su abogado, Andrés Villalobos, trataba de presentar el caso como un malentendido familiar que se podía resolver amistosamente. Pero Carpintero fue implacable. Metódicamente presentaba pruebas, leía documentos, daba cálculos. Su señoría, dijo dirigiéndose al juez, ante nosotros hay un caso clásico de abuso de confianza. Los demandados durante más de 20 años ocultaron a la demandante información sobre la herencia que le correspondía. Después usaron este dinero para crear apariencia de ayuda en la compra del apartamento. De hecho, la demandante compró el apartamento con medios propios, pero fue inducida a error respecto a la fuente de la cuota inicial. El juez estudió atentamente los documentos. Las pruebas eran irrefutables. El abogado de Claudia trataba de objetar. Su señoría, mi cliente realmente recibió dinero como tutora de la menor. Pero este dinero fue gastado en mantenimiento, crianza y educación del niño. Presente confirmaciones documentales de estos gastos, exigió Carpintero. Naturalmente, no había ningún documento. Claudia simplemente gastaba el dinero de la huérfana en las necesidades de su familia, sin llevar ninguna contabilidad. Además, continuó Carpintero, según testimonios de testigos, los demandados planeaban forzar a la demandante a vender el apartamento bajo amenaza de ruptura de relaciones familiares. Esto constituye intento de estafa. Claudia de repente se levantó. Su señoría, quiero decir. El juez le permitió intervenir. Yo realmente tomé ese dinero, comenzó Claudia con voz temblorosa. Pero crié un niño ajeno. La alimenté, vestí, eduqué. ¿Acaso eso no vale nada? Usted recibía pagos estatales por el niño adoptivo, recordó Carpintero. Además, la crianza del niño es obligación moral del tutor, no servicio comercial. Pero yo la amaba, exclamó Claudia. En la sala se colgó el silencio. Incluso el juez la miró sorprendido. Si la amaba, dijo calmadamente Carpintero, entonces ¿por qué planeaba quitarle la única vivienda? Claudia abrió la boca, pero no dijo nada. Entendió que los argumentos se habían acabado. En cuanto al amor, continuó Carpintero, tenemos testimonios de testigos sobre cómo la demandada se relacionaba con la demandante en la infancia. ¿Quiere que los escuchemos? El abogado de Claudia se apresuró a agitar las manos. No, no es necesario. La audiencia judicial continuó 3 horas. Al final el juez se retiró a deliberar y 1 hora después dictó la sentencia.
Marina fue reconocida como única propietaria del apartamento. A Claudia y Alina se les negó el derecho a cuotas en el inmueble. Además, el tribunal obligó a Claudia a pagar a Marina compensación por el monto de la herencia apropiada con intereses. La suma resultó impresionante, más de 2 millones. También, añadió el juez, los materiales del caso se envían a la Fiscalía para decidir sobre el inicio de proceso penal por hechos de estafa y apropiación de medios monetarios ajenos. Saliendo de la sala del tribunal, Marina vio cómo Claudia lloraba y Alina trataba de calmarla. Por un momento le dio pena. Pero solo por un momento. Marina. La llamó Alina. Espera. Marina se detuvo. Marina, perdónanos, dijo Alina con lágrimas en los ojos. No queríamos. Es decir, mamá no quería causarte dolor. Alina, dijo Marina, si simplemente hubieran pedido ayuda, yo habría ayudado. Si hubieran explicado que necesitaban un apartamento más grande, podríamos haber pensado algo. Pero eligieron el engaño y el robo. Pero somos familia. No, Alina. No somos familia. En las familias no se roban unos a otros. Y Marina se fue sin mirar atrás. Pasó medio año después del juicio. La vida de Marina cambió radicalmente. Claudia se vio obligada a vender su apartamento para pagar la compensación. La familia se mudó a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Alina se divorció del esposo, él no soportó el escándalo y la vergüenza pública. Y Marina, al contrario, prosperaba. La compensación le permitió ampliar el apartamento, comprando el vecino y unificándolos. También invirtió parte del dinero en educación, terminando cursos de perfeccionamiento y recibió ascenso en el trabajo. Las relaciones con Alejandro también subieron a nuevo nivel. Él la apoyó durante todos los procesos judiciales y ahora planeaban boda para el otoño. ¿Sabes?, dijo una noche cuando se sentaban en el balcón de su apartamento renovado, estoy orgulloso de ti. No todos podrían pasar por todo esto con tal dignidad. Simplemente defendí lo que me pertenecía por derecho, respondió Marina. No, hiciste más. Mostraste que la justicia es posible, incluso cuando parece que todo el mundo está contra ti. Marina sonrió. Realmente se sentía una persona completamente diferente. Se fue la eterna inseguridad en sí misma, la necesidad de aprobación ajena, el miedo a los conflictos. Aprendió a defender sus intereses y no permitir que otros la usaran. Regularmente visitaba al abuelo Federico. El anciano se alegraba con cada una de sus visitas y Marina entendía que solo ahora tenía familia verdadera, aunque pequeña, pero basada en amor sincero. Sabes, nietecita, dijo durante una de las visitas, tus padres estarían orgullosos de ti. Creciste como una mujer fuerte y justa. Abuelo, ¿no lamenta no haberme contado todo antes? El anciano reflexionó. A veces lamento. Pero, por otro lado, si hubieras sabido la verdad en la infancia o juventud, podrías haberte quebrado. Y ahora eras suficientemente adulta y fuerte para enfrentar la verdad. Marina asintió. Tal vez tenía razón. Un año después del juicio Marina recibió una llamada extraña. Llamaba a Alina, y su voz era desesperada. Marina, sé que no tenemos derecho a pedirte ayuda, pero... Mamá tiene cáncer. Cuarta etapa. Marina guardó silencio. Los médicos dicen que queda poco tiempo, continuó Alina. Y mamá. Quiere hablar contigo. Pedir perdón. Alina, dijo Marina, entiendo que es difícil para ti. Pero después de todo lo que pasó, por favor, en la voz de Alina se escuchaban lágrimas. No te pido que la perdones. Simplemente. Deja que diga lo que quiere decir. Tal vez eso la ayude a irse en paz. Marina pensó mucho tiempo. Por un lado, Claudia no merecía ninguna compasión. Por otro lado, Marina ya no era esa chica resentida que acababa de enterarse de la traición. El tiempo y el éxito la habían hecho más sabia y tranquila. Bien, finalmente dijo. Iré. Pero eso no significa que la perdone. Gracias, Marina. Gracias. Y otra cosa, Alina. ¿Cómo está tu vida?
Después del divorcio. Difícil, admitió Alina. Vivimos con mamá, alquilamos un apartamento de una habitación. El dinero apenas alcanza. Sergio paga pensión alimenticia, pero es poco. Y no puedo trabajar tiempo completo, no tengo donde dejar a los niños y a mamá, está muy débil. ¿Y los niños cómo llevan todo esto? Mal. No entienden por qué papá ya no vive con nosotras, por qué nos mudamos, por qué la abuela está siempre enferma. Lloran frecuentemente, preguntan cuándo todo volverá a ser como antes. Marina pensó que sin importar cómo fueran los adultos, los niños no tenían culpa de sus errores. Alina, si necesitas ayuda con medicinas para mamá. ¿Puedo ayudar? ¿En serio? En la voz de Alina se filtró esperanza. Marina, no podemos aceptar tu dinero después de todo. No es para ustedes. Es para mamá. Sin importar cómo haya sido, ella me crió. Gracias, susurró Alina. Claudia estaba en el departamento de oncología del hospital. La enfermedad la había cambiado hasta hacerla irreconocible, de la mujer autoritaria y robusta quedaba casi un esqueleto cubierto de piel. Solo los ojos siguieron siendo los mismos, igual de duros, pero ahora se leía en ellos dolor y miedo. La sala era para 4 personas, pero 2 camas estaban vacías. Las compañeras de cuarto, una mujer anciana que gemía quedamente mientras dormía, y una mujer de mediana edad que leía un libro, mirando de vez en cuando a Claudia con compasión. Marina, dijo Claudia con voz débil cuando Marina entró a la sala. ¿Viniste? Sí, vine. Alina dijo que querías hablar. Claudia se incorporó con dificultad sobre las almohadas. Siéntate, por favor. Marina se sentó en la silla junto a la cama, pero se mantuvo distante. Quiero pedirte perdón, dijo Claudia. ¿Por qué exactamente? Preguntó calmadamente Marina. Por todo. Por no haber podido amarte. Por tomar tu dinero. Y querer quitarte el apartamento. Continúa. Yo. Sé que no fui una madre para ti. Una madre verdadera. Cuando te saqué del orfanato, pensé que sería simple. Que podría amar a un niño ajeno como al propio. Pero no pude. Marina escuchaba en silencio. Y después nació Alina, y entendí cuál era la diferencia entre un niño propio y uno adoptivo. Y en lugar de trabajar en mí misma, comencé a enojarme contigo. Como si fueras culpable de que no pudiera amarte. ¿Y decidiste vengarte apropiándote de mi dinero? Claudia cerró los ojos. Me convencí de que ese dinero era compensación por haberte criado. Que me debías por la comida, ropa, techo sobre la cabeza. Aunque recibías pagos estatales por eso. Sí. Los recibía. Marina, entiendo que no merezco perdón. Simplemente quiero que sepas que el problema no estaba en ti. Eras una buena niña. Inteligente, obediente, bondadosa. El problema estaba en mí. Marina miraba a la mujer moribunda y sentía vacío. Ni ira, ni lástima, ni satisfacción por sus sufrimientos. Simplemente vacío. Claudia, dijo, te agradezco estas palabras. Pero no necesito tu perdón para seguir viviendo. Ya te perdoné hace tiempo, no por ti, sino por mí. La ira destruye a quien la lleva dentro. ¿Significa que me perdonas? Dejo ir esta situación. No es lo mismo. El perdón es cuando se restauran las relaciones. Y nosotras nunca fuimos verdaderamente cercanas, así que no hay nada que restaurar. Claudia lloró. Lamento tanto. Si se pudiera devolver todo. No se puede, dijo calmadamente Marina. Pero puedes cuidar de que Alina no repita tus errores. Dile la verdad sobre lo que sentías hacia mí. Que sepa que la familia no es sangre, sino relaciones. Se lo diré, prometió Claudia. Y otra cosa más, añadió Marina. Pagaré tu tratamiento. No todas las medicinas, pero las que alivian el dolor. Nadie debe sufrir en los últimos días. Claudia la miró sorprendida. ¿Por qué? Después de todo lo que hice. Porque no soy como tú. No me vengo de personas indefensas. Marina se levantó. Adiós, Claudia. Te deseo que encuentres paz.
Salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo la esperaba Alina. ¿Cómo fue la conversación?, preguntó. Normal. Dijo lo que quería decir, yo escuché. Marina, ¿puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Tú puedes perdonarme? Entiendo que también soy culpable de todo esto. Marina miró a su hermana. Alina se había demacrado en este año, aparecieron canas en el cabello, arruguitas alrededor de los ojos. El divorcio, la mudanza, la enfermedad de la madre, todo eso le había costado caro. Alina, dijo Marina, tú fuiste la dirigida en esta historia. El papel principal lo jugaba tu madre. Pero eres una persona adulta y tuviste la oportunidad de decir no. Lo sé. Simplemente. Tenía miedo de disgustar a mamá. ¿Y preferiste disgustarme a mí? Alina bajó los ojos. Sí. Y entiendo que estuvo mal. Bien que lo entiendas. Alina, no voy a decir que te perdono. Porque el perdón debe venir solo, no se puede exprimir de uno mismo. Pero te deseo felicidad. Y espero que aprendas la lección de esta historia. Gracias, Marina. Y felicidades por la próxima boda. Alejandro es buena persona. Sí, es bueno. Adiós, Alina. Esta fue su última conversación. Claudia murió 2 semanas después. Marina no fue al funeral, pero envió una corona con inscripción lacónica, de la hijastra. Y también pagó el funeral y ayudó a Alina con la cuota inicial para un apartamento alquilado en mejor barrio. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Alejandro cuando Marina le contó sobre esto. Porque sus niños no tienen culpa de los errores de los adultos. Que crezcan en condiciones normales, no en tugurios. Eres una mujer sorprendente, dijo Alejandro, abrazándola. La boda de Marina y Alejandro se celebró en octubre, en un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Los invitados fueron pocos, solo los amigos más cercanos y el abuelo Federico, que con orgullo llevó a Marina del brazo. Nietecita, dijo antes de la ceremonia, estoy tan feliz de haber vivido para ver este día. Tus padres también habrían sido felices. Abuelo, gracias por estar en mi vida, respondió Marina, abrazando al anciano. La ceremonia transcurrió en atmósfera cálida y emotiva. Marina se sentía verdaderamente feliz. Por primera vez en su vida estaba rodeada de personas que la amaban simplemente por existir. Alejandro en su discurso dijo: Marina me enseñó que la familia verdadera se crea no por parentesco sanguíneo, sino por amor mutuo y respeto. Prometo que nuestra familia será exactamente así. Después de la boda volaron de luna de miel a Italia. En las ruinas del Coliseo Marina pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos 2 años. De chica ingenua que buscaba desesperadamente amor materno, se había convertido en mujer fuerte y segura de sí misma que conoce su valor. La hija de Marina y Alejandro nació en primavera. La llamaron Esperanza, en honor a la esperanza en la justicia que la había ayudado a pasar por todas las pruebas. Teniendo en brazos a la pequeñita, Marina pensaba en el camino que había recorrido. De huérfana abandonada a madre feliz, de víctima de circunstancias a luchadora por la justicia. Hola, pequeña, le susurraba a su hija. Naciste en una familia donde te aman mucho. Y prometo que siempre lo sentirás. El abuelo Federico, convertido en bisabuelo, no cabía de gozo con la bisnieta. Marina, es tan hermosa como fue tu mamá, decía, meciendo a Esperanza en sus brazos. Y los ojos inteligentes, como los de tu padre. Abuelo, cuéntele sobre sus verdaderos abuelos cuando crezca, pidió Marina. Que conozca sus raíces. Obligatoriamente le contaré, nietecita. ¿Y sobre qué mamá tan fuerte tiene? Cuando Esperanza cumplió 1 año, Marina recibió una carta inesperada. Escribía a Lina. Querida Marina, sé que no tengo derecho a dirigirme a ti, pero quiero felicitarte por el cumpleaños de tu hija. Espero que seas feliz. He pensado mucho en nuestra historia durante estos años. Mamá antes de morir me contó toda la verdad, que nunca te amó, cómo se apropió de tu dinero, cómo planeaba quitarte el apartamento. Me dolió mucho escuchar eso, pero le agradezco la honestidad. Entiendo ahora que fui cómplice de la injusticia.
Y quiero pedirte perdón, no por mí, sino por mis hijos. Si alguna vez puedes perdonarme, me alegraré mucho. Si no, lo entenderé. Te deseo a ti y a tu familia felicidad. Alina. Marina pensó mucho tiempo sobre esta carta. Después se la mostró a Alejandro. ¿Qué dices?, preguntó. ¿Qué sientes tú? Extrañamente, ya no hay ira. Hay lamentación por lo que podría haber sido diferente. Alina no es mala persona, simplemente débil. Entonces, tal vez vale la pena responder. Tal vez sí. Marina escribió una respuesta breve. Alina, gracias por la carta. No puedo decir que perdono completamente, fue causado demasiado dolor. Pero no guardo rencor. El tiempo cura. Te deseo que encuentres tu felicidad. Marina. No se escribieron más. Pero Marina sintió que este intercambio de cartas había puesto punto final definitivo a esa historia dolorosa. La noche de ese mismo día Marina se sentaba en el cuarto de la niña, arrullando a Esperanza. La niña dormía plácidamente en sus brazos, y Marina pensaba en el futuro. Duerme, mi buena, le susurraba a su hija. Tendrás una infancia feliz. Y crecerás fuerte y bondadosa, como tus abuelos a quienes nunca viste, pero cuyo amor vive en ti a través de mí. Detrás de la ventana del cuarto ardían las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar allí vivían personas que tal vez ahora vivían lo mismo que una vez vivió Marina. Pero ahora sabían que no estaban solas, que había quienes estaban listos para ayudar. Marina sonrió, mirando a su hija dormida. La historia de su familia comenzó con traición y dolor, pero terminó con amor y justicia. Y ese era el mejor final que podía imaginar. Los lazos familiares resultaron no ser los que la unían con Claudia y Alina. La familia verdadera son aquellas personas que te aman simplemente por existir, que te apoyan en momentos difíciles y se alegran de tus éxitos. Y tal familia Marina finalmente la tenía. Acostando a Esperanza en la cuna, Marina salió a la sala, donde la esperaba Alejandro con una taza de té. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, abrazando a su esposa. Bien, respondió Marina. Todo está muy bien. Y era verdad. Por primera vez en su vida podía decir esto con completa seguridad. El camino hacia la felicidad resultó largo y doloroso, pero lo había recorrido. Y ahora podía dar amor y apoyo a otros, a su hija, esposo, abuelo. Los lazos familiares, como resultó, no se crean por sangre ni por documentos de tutela. Se crean por amor, respeto mutuo y disposición a apoyarse mutuamente en cualquier circunstancia. Y Marina finalmente tenía una familia verdadera.